Buenas noches, señoras y señores. Un gusto conversar con ustedes y con el doctor Paul Andrés Robles Fernández, un magíster en Derecho Constitucional, profesor universitario, una persona que conoce la realidad nacional, conoce las leyes. Estamos nosotros viviendo un estado difícil, un momento difícil. La Corte Constitucional ha puesto algunos reparos a la ley del estado de excepción que ha planteado el presidente de la República para ciertos sectores del país. El fundamento es clarísimo en el sentido de que contraviene ciertas disposiciones constitucionales. ¿Cuál es tu opinión para comenzar el programa? Por favor, Ángel. Gracias, querido doctor Marco, un gusto siempre poder conversar con usted y con toda la audiencia que nos escucha respecto a temas tan importantes como los actuales que vivimos en el Ecuador. Respecto a este primer tema de la declaratoria de inconstitucionalidad de parte, ¿no?, del decreto que fue emitido en el 3 de octubre del 2024, eh, es importante mencionar que la Corte Constitucional, eh, de una u otra manera, hace una división al análisis del decreto, Correcto. acepta en parte el mismo, declara constitucional el mismo, sin embargo, en otra parte lo declara inconstitucional. Y es importante que hablamos en términos que la gente nos pueda entender, que muchas de Correcto, las sí. veces es importante que así se den. Básicamente, la Corte declara dos temas del decreto válidos. La primera, la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio, pero únicamente para los temas de allanamiento. Y Correcto. el segundo, la suspensión focalizada de la libertad de tránsito para 19 cantones y una parroquia. Esto es la Corte Constitucional declara constitucional, o en palabras más criollas para que se entienda, acepta respecto al estado de excepción que emitió el presidente. Sin embargo, declara inconstitucional por los siguientes puntos. Correcto. Primero, obviamente, la suspensión del derecho a la libertad con el fin de impedir que se realicen varias reuniones, ¿no? Eh, Amenazas a la seguridad ciudadana, al orden constituido, etcétera. El siguiente, el tema de las requisiciones de armas que se había dispuesto por parte del presidente de la República y sobre todo, y yo considero tal vez uno de los más importantes, es el tema de la disposición de que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional puedan salir a combatir a los grupos, en este caso el crimen organizado, es lo que dice textualmente Correcto, sí, un sí. decreto presidencial. Ahora, respecto a este último punto, yo creo que es importante tomar en consideración lo siguiente. Tiene una connotación más de fondo, ¿sí? Respecto a las movilizaciones que fueron anunciadas en contra del gobierno. Al declararse inconstitucional esta parte del decreto, obviamente el fin que tenía el mismo, que tal vez era prever que no exista un desorden público con las protestas, pues la Corte Constitucional ha dicho que esto no puede ser posible y que obviamente el estado de excepción no se aplica en ese tema puntual y en los dos anteriores que acabo yo Perfecto. de mencionar. Ya, ahora, nosotros estamos viviendo ya prácticamente casi 300 días y es la quinta vez que el gobierno declara conflicto armado y que la Corte Constitucional le ha dicho. En las últimas tres ocasiones la Corte ha reprendido, si cabe la expresión, al gobierno por tomar este tipo de medidas, es decir, le llama la atención. Esto en derecho es grave para la constitucionalidad del país. Efectivamente, a ver, la Corte Constitucional ha sido clara en varias análisis que hace, e inclusive en la sentencia que es ahora la que saca respecto a la inconstitucionalidad de este decreto, eh, pero hace varios años atrás la Corte ya se pronunció en la sentencia 319, /19, en la cual básicamente decía que el Estado, al momento de emitir, en este caso el presidente de la República, al momento de emitir un estado de excepción por conmoción interna, debe probar justamente que existe conmoción interna. ¿Sí? O sea, en resumen, la Corte Constitucional le dice al presidente de la República, señor, pruebe usted que efectivamente existe conmoción interna para que pueda, en este caso, aceptarlo. Ojo, la Corte Constitucional acepta este estado de excepción indicando que existe conmoción interna, pero lo acepta solamente en parte de ello, Ah, no en la totalidad. Ahora, obviamente, ¿qué es la conmoción interna? Y eso es importante también que se sepa, ¿no?
La conmoción interna básicamente puede ser declarada por el presidente de la República cuando existan casos graves de perturbación al orden público. Bien, ¿Sí? Afecten a dos temas puntuales: la estabilidad institucional y la seguridad del Estado o convivencia ciudadana. Eso es conmoción interna. Partiendo de este precepto, obviamente la Corte hace el análisis e indica que, debido a todas las situaciones que hemos estado viviendo, pues obviamente se declara, se acepta que existe una conmoción interna. Sin embargo, para poder justificar esta conmoción interna, únicamente da paso a los numerales que ya les indiqué anteriormente, ¿no? En este caso puntual, al tema de la inviolabilidad de los domicilios, únicamente para temas de allanamientos, ujú, al tema de la suspensión focalizada de la libertad de tránsito en cantones que se consideran hoy en día de alta peligrosidad. bien. Ahora, el presidente de la República fundamenta también su decisión en algún momento diciendo que estos estados sirven para comentar, para organizar, para pelear contra la guerra del crimen organizado. O sea, es una guerra contra ciertas situaciones de inseguridad del país. Pero la Corte le ha dicho que este argumento prácticamente no tiene asidero. No. Efectivamente, sí, efectivamente. O sea, a ver, la Corte Constitucional hace un análisis en el cual dice sí existe conmoción interna, ¿sí? Por todas las situaciones que han pasado. Sin embargo, esa conmoción interna debe, repito, debe ser probada por el gobierno y no únicamente con hechos generales o hechos que han ido sucediendo, sino más bien con hechos específicos que puedan efectivamente, perdón, demostrar que esas situaciones afectan al orden institucional del país, que cabe la plena recalcar, no hay institucionalidad en nuestro país, y además de aquello, al tema de la seguridad ciudadana. Y yo creo que en este punto es importante indicar que, claro, la Corte Constitucional hace un análisis respecto a ese tema puntual, a la seguridad ciudadana, y es por Ya. ello que acepta en parte este estado de excepción. Bien, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también la Corte en algún momento censura el tipo de discurso emitido por los órganos oficiales, de que por obvias razones se justifica incluso la utilización de la fuerza, ni siquiera el uso progresivo de la fuerza, sino la utilización de la fuerza para reprimir algún tipo de movilizaciones de carácter social, en fin, confundiendo que, o tratando de confundirnos, de que todos los que protestan en el país son delincuentes calificados. Efectivamente, y es por eso que la Corte en esta sentencia analiza y sobre todo determina que es inconstitucional la disposición que emitió el presidente respecto a que se movilicen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Claro, dice con el fin de combatir los grupos de crimen organizado. Sin embargo, sabemos que obviamente esta situación viene encadenada a la anterior, que es la suspensión del derecho a la libertad con el fin de impedir y desarticular reuniones en espacios públicos, que básicamente es no protesten. Sin embargo, ustedes eso lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque nosotros como Corte Constitucional no podemos suspender el derecho a la libertad de reunión. ¿Respecto a qué? A que existe una conmoción interna, pero esta conmoción interna va por otro tema, Mucho que no es más. el tema de las protestas que se vienen realizando o que están por realizarse de parte de la ciudadanía ante los hechos que han generado y obviamente ante, en este caso, la presidencia de la República, ¿no? Y todas las situaciones que no están en acuerdo, están en desacuerdo, perdón, con el presidente y con su actuar. Sí, 279 días vivimos nosotros de este tipo de medidas tomadas por el Ejecutivo, pero esto ya está cansando a la ciudadanía. No sé si la ciudadanía entienda hasta cierto punto que hay una vulneración de los derechos ciudadanos, hay una pasividad con la concupiscencia de ciertos medios de comunicación. La paciencia del pueblo ecuatoriano está agotándose en virtud de que no hay resultados con la lucha en contra de la delincuencia y, por otro lado, se está aprovechando para evitar la protesta social, Pablo. Efectivamente, y esto es un tema ya más que hablemos que general, es un tema mío personal, dejando de lado partidos políticos, dejando de lado afinidades políticas, llama la atención el silencio y la pasividad de la gente cuando han habido varias actuaciones del gobierno nacional que obviamente han ido en contra, sobre todo de la Constitución, y esto lo hablo desde un punto de vista legal. Hemos vivido estas últimas semanas una vulneración completa a la Constitución de la República,
con todas las actuaciones que ha tenido el presidente, comenzando pues obviamente con el tema de la suspensión y posible destitución de la vicepresidenta de la República, así como con todas estas cuestiones que han venido sucediendo. Claro, llama la atención porque en realidad este tema, más allá de lo social, va en contra de lo legal. Es un tema ilegítimo, es un tema ilegal, es un tema inconstitucional, pero claro, los medios de comunicación y la gente como tal no ha protestado, no se ha levantado, cosa que, como indico, llama bastante la atención, pues nosotros debemos respetar al cuerpo normativo más importante del país, que es la Constitución. Nosotros como ciudadanos, pero sobre todo las autoridades, y en este caso el presidente de la República particular, que obviamente no ha sucedido. Sí, ahora, el gobierno también tiene una justificación y algunas personas creen que esta justificación es válida para implementar los estados de excepción en el sentido de que la delincuencia ha desbordado a la autoridad en la condición o en la forma de ver a la administración de justicia que se dice es a favor de los criminales, se dice que el narco, la narco guerrilla está presente, los narcotraficantes, en fin, ha desbordado la situación delictual en el país a los órganos de gobierno. Se justifica que el desbordamiento pueda el gobierno tomar ciertas medidas que la Corte Constitucional ya las desechó, pero sigue insistiendo el gobierno. A ver, lo que el gobierno básicamente dentro de su decreto del 3 de octubre, o en qué fundamenta su decreto del 3 de octubre, actualmente indica, ¿no? Medidas ordinarias no son suficientes para combatir la situación que está atravesando el país. Correcto. En parte de sus consignas para poder emitir el decreto presidencial. Y efectivamente, existen medidas ordinarias que tal vez no sirvan para combatir toda la situación que está atravesando el país. Sin embargo, recordemos que meses atrás hubo una medida que fue el aumento del IVA al 15% para justamente combatir la delincuencia. Recordemos que es el fin de esta medida, particular que obviamente podemos ver no ha sucedido, al contrario, como bien lo indica usted, ha aumentado la delincuencia, han aumentado las situaciones graves dentro de nuestro país, han aumentado las masacres en las cárceles y obviamente tuvimos una hace 2 semanas atrás. Sin embargo, la Corte Constitucional, analizando esta situación, le dice al gobierno, le dice, a ver, señores del gobierno, ustedes me indican que no son medidas ordinarias las únicas que pueden servir, sino que necesitamos un estado de excepción para poder controlar. Y efectivamente, está bien, podemos controlar, pero únicamente en esos dos puntos. En el resto de puntos, ustedes no pueden intervenir porque no son temas constitucionales y es un análisis, bueno, muy largo el que hace la Corte Constitucional. Y claro, son términos más jurídicos que tal vez la gente no nos pueda entender, pero sin embargo, deja de lado toda esta situación de el fundamento que tiene el gobierno de medidas ordinarias que no pueden, en este caso, suplir a las medidas de derecho que lo hace como un decreto presidencial. Sí, pero los desbordamientos se han dado indiscutiblemente, pero la forma de solución no es la que está buscando el gobierno. Por otro lado, existen ciertas presiones sobre organismos constitucionales. Acabo de oír una declaración del viceministro de Seguridad en el sentido de que irán a la Corte Constitucional a presionar para que ciertas candidaturas, como el caso del señor Topic, no sea calificada. Es decir, da a entender que utilizarán en algún momento incluso la fuerza para imponer su tesis en el sentido de que la candidatura del señor Topic en este caso es inconstitucional. ¿Está bien que interrumpan en otra función del Estado en forma tan grosera? A ver, como lo mencioné anteriormente, en el país. ¿Y por qué lo digo este tema? Porque llama la atención de sobremanera que el año anterior, cuando hubieron las candidaturas para las elecciones de la actual presidencia, Jan Topic pudo ser candidato. No hubo ningún impedimento por parte del Tribunal Contencioso Electoral que impida justamente la candidatura del mencionado señor Topic en este caso. Y ahora resulta que el Tribunal Contencioso emite una resolución en la cual dice, se piensa, en la palabra concreta no lo tengo, pero se piensa que pueden haber contratos con el Estado. Uh -huh, uh -huh. Nosotros como abogados, nosotros como personas, nosotros como institución, hablemos así,
no podemos emitir, como Tribunal Contencioso Electoral, se entiende, una resolución en la cual se supone que tiene contratos con el Estado y por eso le niego la candidatura. Qué Cuando barbaridad. meses atrás, cuando el año anterior, si se supone que estos contratos ya son anteriores Ujú. ahora, Jan Topic pudo ser candidato. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? Eso se prevé, o en este caso, eso se hace ver como una metida de mano de parte del Ejecutivo a otra función del Estado, como es la función electoral. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una candidatura el año anterior, en la cual el presidente obviamente ahora está Daniel Noboa, Las pero condiciones no han variado en la Calvinas que le para nada, calificaron a no han Yanto. variado ningún tipo de condiciones para que sea candidato. Por lo tanto, ¿cómo es o cómo se puede ver de que un candidato pudo serlo el año anterior y ahora no puede serlo? ¿Por qué? Porque se supone que tiene contratos con el Estado. Entonces, en derecho no podemos suponer, doctor Marco. En derecho o es o no es. Así Y de en sencillo. derecho público peor aún. Efectivamente, o sea, si es que tiene o no tiene, puede ser candidato o no puede ser candidato. No, supongo que tengo y por eso le niego la candidatura. Ya. Es algo ilógico en realidad. Ahora hay una cantidad de hechos que también se suman a la inconstitucionalidad de ciertos actos. La cesación de funciones de la vicepresidenta Verónica Abad, dada por una autoridad del trabajo, 150 días de suspensión sin sueldo. Eh, qué grado de fuerza tiene frente al escenario internacional este tipo de medidas que han sido criticadas por varios gobiernos amigos, Pablo? A ver, aquí hay que partir de un tema que es importante decirlo. Esta suspensión es ilegal, esta suspensión es incorrecta, pero sobre todo es inconstitucional. ¿Y por qué razón es inconstitucional? Porque hay que remitirnos justamente a la Constitución para ver las causales de ausencia temporal o de suspensión de la vicepresidenta. Correcto. Están en el artículo 150 de la Constitución de la República. Y, en resumen, dicen, las causales son las mismas que tiene el presidente. ¿Dónde están las causales de suspensión del presidente? En el artículo 146 de la Constitución de la República. Y son tres: enfermedad, fuerza mayor, hasta por 3 meses, y licencia de la Asamblea. En ninguna parte de las causales del artículo 146 habla de un sumario administrativo. Por lo tanto, no se puede suspender a la vicepresidenta a través de un sumario administrativo hecho por una autoridad que en este caso ni siquiera es la competente para hacerlo respecto a las competencias o a las causales que tiene, perdón, el artículo 146. Por lo Ujú. tanto, partiendo de aquello, es inconstitucional la suspensión de la vicepresidenta de la República. Más allá de aquello, es importante también que la ciudadanía lo conozca. Existe ya una acción de protección que se ha propuesto en este caso por la vicepresidenta, la cual tiene la audiencia el día viernes 29 de noviembre, en la cual se resolverá obviamente si es que se deja sin efecto ese sumario administrativo por la vulneración al debido proceso, vulneración al derecho a la defensa, sobre todo a la proporcionalidad, y sobre todo también lo que se encuentra en este caso solicitando la vicepresidenta, que es que una vez que se deje sin efecto esa suspensión temporal, pues obviamente ya pueda retomar su cargo, el cual ya ha intentado ingresar en estos días y no se le ha permitido por obvias razones porque se encuentra suspendido por una resolución que no tiene ni pies ni cabeza en temas constitucionales, ¿no? Hablamos de temas constitucionales. Más allá de lo que dice en este caso el Ministerio del Trabajo respecto a la resolución de que ha faltado más de los 3 días conforme lo dispone, pues obviamente hay que atarnos nosotros a lo que dice la Constitución de la República en los artículos que, como ya les indiqué anteriormente, hablan sobre las causas de ausencia temporal y suspensión tanto de vicepresidenta como de presidente, que son las mismas en este caso. Ahora, la resolución del tribunal de la jueza es un abandono de trabajo temporal, es decir, una figura forjada, forzada, que desdice incluso de la Administración de Justicia, que desdice del Ministerio del Trabajo. El día viernes efectivamente va a llevar a cabo la audiencia, pero ya se han anticipado criterios de que el tribunal se va a ratificar justamente en la sanción a la vicepresidenta. ¿Qué pasaría allí? ¿Cuál es la medida, la Corte Interamericana? ¿Cómo deberíamos tratar de solucionar el problema? Claro, a ver, en este caso, obviamente, como es una acción de protección que tiene su segunda instancia, en el caso de que no sea favorable, tendrá una segunda instancia.
y luego pues tendrá un recurso extraordinario, ¿no? Porque así es el procedimiento en materia constitucional. Posterior a ello, pues habrá que ver cuál es la decisión y habrá cómo activarlo en organismos internacionales. Sin embargo, recordemos que los organismos internacionales toman tiempo para que pueda resolverse y claro, hablemos, el gobierno pudo haber jugado bien sus fichas en ese sentido puntual en el tema de tiempos, ¿no? O sea, en el tema de tiempos de suspendo por 150 días y recordemos que tenemos elecciones a 2 meses de aquí. Entonces, obviamente, mientras se resuelve esta situación de la vicepresidenta, pasarían ya las elecciones, tendremos tal vez nuevo presidente de la República, tendremos tal vez nueva vicepresidenta de la República, y Ujú. obviamente esto habrá que ver cómo lo determinan los organismos internacionales, sobre todo en temas de reparación a la vicepresidenta respecto a este tema puntual. Sin embargo, también es importante acotar que la Asamblea Nacional ya requirió a la Corte Constitucional que realice una acción de interpretación sobre varios artículos de la Constitución de la Ujú. República, pero sobre todo en un tema puntual. ¿Quién debe reemplazar al presidente y a la vicepresidenta en casos de ausencia? ¿Por qué razón? Porque el mismo artículo 150 nos dice a nosotros que cuando la vicepresidenta sea en este caso suspendida o falte a sus funciones como tal, debe ser reemplazada por el ministro de Gobierno, que en este caso es quien está en funciones. Y en caso ya de ausencia definitiva, debe el presidente de la República enviar una terna a la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea con un voto de mayoría quien elija a la nueva o nuevo vicepresidente de la República. En tal virtud, estaríamos también frente a un contrarreloj respecto de qué es lo que va a pasar. Si es que la justicia constitucional resuelve a favor de la vicepresidenta, pues no habrá ningún inconveniente y habrá que hacerlo en base a lo que dice la Constitución. Sin embargo, si es que si la justicia, perdón, constitucional falla en contra de la vicepresidenta, pues habrá que ver qué mecanismo va a activar la presidencia de la República para poder suplir justamente la ausencia de la vicepresidenta. En este caso, como es temporal, debería ser suplida por el ministro de Gobierno que está ejerciendo las funciones como tal en este caso. Pero en este caso se nombró a dedo a la vicepresidenta y es más, la responsabilidad de la persona que ha asumido la vicepresidencia de la República puede tener un tinte político, puede tener un tinte porque constitucional, entre comillas, pero al mismo tiempo existe aprobación de funciones o no estamos en este caso. A ver, me voy a permitir explicar este tema leyendo textualmente 150 y nos habla, en caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes elegirá a su reemplazo mediante una terna enviada por el presidente de la República. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte, ¿sí? Por el tiempo que falte. Esto en caso de ausencia definitiva. Sin embargo, en lo que nos importa en este momento, que es la ausencia temporal, será reemplazado por la ministra o ministro de Estado que sea designado por el presidente de la República. Ministra o ministro de Estado que sea Correcto. designado por el presidente de la República. ¿Sí? En este caso, si el presidente de la República ha designado a una persona, ¿sí? Debe ser primero un ministro de Estado, ¿sí? Que haya sido designado como vicepresidente de la República, en este caso como vicepresidente de la República, y quien tendrá que cumplir sus funciones hasta que termine el periodo o hasta que se resuelva en este caso esta situación. Repito, el periodo del presidente termina más allá de perdón, termina un poco antes de los 150 días, pues Ujú. tenemos de aquí en febrero elecciones, por lo que obviamente tendrá que cumplir el resto del tiempo que le queda a la persona que haya sido encargada. Ya. En el caso es un tema que le faculta al presidente hacerlo, sí le faculta al presidente hacerlo. Sin embargo, tenemos que ver el fondo del asunto, que es la forma en la que se suspendió a la vicepresidenta, que desde ningún punto de vista es constitucional. Pero la terna fue enviada a la asamblea nombró. No aún porque no existe una suspensión definitiva de la vicepresidenta. Existe Correcto. únicamente una suspensión temporal. Ya. Ahora, Paul, la situación es clarísima dentro del contexto que estamos analizando. Como constitucionalista, como hombre de derecho, como analista que sois, como político, como político, como ser humano, ¿qué piensas al respecto y qué debemos hacer los ciudadanos y algunos medios de comunicación que todavía seguimos siendo independientes? Efectivamente, a ver, como persona, como ciudadano, es un tema mío personal, cansa toda esta situación, sobre todo en temas puntuales como que el gobierno ha irrespetado la Constitución a lo largo de su gobierno desde que inició el mismo.
Hay que estar atentos realmente a qué es lo que pase, pero sobre todo hay que estar atentos a las situaciones que vayan viniendo en lo posterior, ¿no? Es claro que ha anunciado su candidatura el actual presidente y por ello él debe dejar un reemplazo, en este caso que debería ser la vicepresidenta. Ya se ha escuchado que no lo va a hacer, que va a seguir él ejerciendo sus funciones. Por lo tanto, hay que estar atentos a qué es lo que suceda en lo posterior, sobre todo para que no se siga de parte del Estado metiéndole mano a las instituciones públicas, no se siga metiéndole mano a nuestra tranquilidad, a nuestra seguridad como ciudadanos, porque ya hemos visto que realmente el país ha tenido una debacle total en estos últimos tiempos, en los cuales no tenemos institucionalidad, en los cuales el gobierno hace lo que quiere, en los cuales no se respeta la Constitución de la República, pero sobre todo en los cuales las instituciones que deberían observar este respeto a las normas no han hecho nada porque así sea. En tal virtud, nosotros como ciudadanos, como abogados, debemos prever esta situación y sobre todo hacer análisis claros respecto a los temas legales que se presentan. ¿Por qué razón? Porque pueden haber o puede haber gente que realice un análisis desde sus profesiones, desde su punto de vista. Sin embargo, nosotros como abogados debemos analizar y ser sobre todo objetivos en lo que decimos y en lo que hacemos, así como los medios de comunicación deberían hacerlo, pues por obvias razones, si la información viene sesgada desde un solo punto de vista, pues obviamente la gente va a entender solamente ese punto de vista. Sin embargo, es importante escuchar varios puntos de vista para poder entender cuál es la situación real que se encuentra atravesando el país. Muchas gracias, Pablo, por haber colaborado con nosotros en el programa Entre Tintos y Papeles. El magíster Juan Andrés conversó con nosotros hoy en la tarde. Muchas gracias, mi querido amigo. Ya volveremos a conocer en otra ocasión. Gracias, doctor Marco, y a todos quienes nos escuchan. Una buena tarde y siempre un placer acompañarles.